Fue derrota de Rosario Central, una derrota justa, un Mineiro que no jugó bien, estuvo lejos de ser el equipo arrollador que suele ser Mineiro en los primeros 30 minutos, pero fue un dominador absoluto sin llegadas. Mineiro mereció más en la primera etapa y Central fue demasiado poco. En el segundo tiempo Central había equilibrado las acciones y en ese contexto estaba para cualquiera porque al menos el trámite era así. Sin embargo, cuando se produjeron los cambios tenía mucho más en la estantería Milito porque salió Scarpa, que había sido uno de los mejores, e ingresó Alisson. Alisson que lo volvió loco a Sandes y terminó siendo el protagonista de la jugada de la victoria de Mineiro. ¿Qué pasó con Central? Decíamos en la previa que Rosario Central tenía que al menos de los 10 jugadores de campo, 8 jugar en un buen nivel. Los 2 marcadores de punta, los 2 5 y sobre todo el trabajo de O'Connor. Sin embargo, Central en la primera etapa no pudo poner en la tratoría Michele Russo el cartelito del contraataque, que era el plato de la casa. La tratoría habló, pero Central simplemente se replegó. La sacaba como podía y la pelota era un frontón. Las grandes posibilidades del canalla estaban en que Módica encarara alguna por la posición de Bataglia. Bataglia, que es casi un copyright de Caramelo Martínez. Bueno, eso nunca pudo ser. Central no pudo contraatacar, ya que en las 5 jugadas de recuperación, 3 de ellas de Ortiz, fallaron en el segundo pase. Ortiz pateó la pelota fuera. Ni a la cancha terminó acertándole. Y así es muy difícil. Es hacer una práctica de jueves con un solo arco. Los primeros 25 minutos de esa etapa parecieron una práctica. Era tanta la superioridad de Mineiro en 3 cuartos, que se daban el lujo de tocar y tocar y tocar. No tuvo profundidad porque el equipo de Milito sufre una demichelización de su juego. Van tocando y se meten por adentro. Cuando fueron por afuera, con las proyecciones de Arana, que nunca lo siguió O'Connor, otro fracaso estrepitoso de O'Connor en el sector derecho, ya que no se hizo cargo, querido O'Connor. El lateral tiene que seguir al marcador de punta. Bueno, tuvimos 3 situaciones en los primeros 25 minutos para Mineiro. A los 6 minutos Paulinho, que sacó Brown en una contra. A los 11 minutos otra vez Paulinho, luego de un desborde por la derecha que había hecho Scarpa, Brown al córner. Y a los 25 minutos Hulk, que no jugó de 9-9, sino que jugó de volante 9 retrasado, un tiro libre de 40 metros, lo clavó en el ángulo. Sí, como me escuchan, en el ángulo. A partir de ahí, el equipo de Milito respondió a las características de sus equipos. Media hora y se caen al final de cada etapa. Eso no pasó en el segundo tiempo. Y Central logró equilibrar acciones y salió airoso de esa primera etapa, donde fue tan solo un centro cruzado que Módica fue Martínez Dupuy, fue Cervera, no se tiró. Una pelota que cruzó el área y no se tiró. Todo eso fue lo de Central, que había jugado de mal para muy mal. Se pareció al equipo de Caracas. En la segunda etapa no cambió mucho el trámite, sin embargo Central pudo salir a la mitad de la cancha, mejoró un poquito el trabajo, pero también sin profundidad, ya que todo esto se reduce a que en todo el partido Central tuvo una jugada de contraataque donde Módica se la dio a Campás e ingresó solo Campás al área por el sector izquierdo, al área de Génova, y la pateó fuera. El partido estaba parejo, lo podía ganar Central con algún zapallazo. Ellos seguían intentando la jugada de flipper, tac, 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 tac. Y vinieron los cambios, el ingreso de Coronel por Martínez, que está en el copyright de Central de los últimos 5 años, centro marcador de punta, sale el otro. La salida de Jonathan Gómez, el ingreso de Ibarra, estaba cansado Jonathan Gómez. Lo que yo no coincido con Russo es con la salida de Campás,
para el ingreso de Lovera, no por Lovera, porque Campás, si bien como todo central había jugado mal, es el arma que vos agarrás primero. Y a partir de los cambios se vio la diferencia de plantel también. Porque cuando iba a salir Scarpa, que nos llamó a todos nosotros la atención, el wing derecho que jugaba con el número 6, yo les avisé, pues les llamaba la atención a Néstor también, cómo saca al mejorcito. Les avisé, atenti, que estos equipos no siempre hacen cambio porque un jugador juegue mal, sino que tienen a dos jugadores que son buenos y le hacen jugar una parte del partido a uno y otra parte del partido a otros. Así fue como entró Alisson, Alisson a jugar por la derecha, Alisson un jugador fantástico, que gambeteador, que empezó a desequilibrar, se me fue el apellido ahora de Alisson, Alisson Santana, muchísimas gracias, el gato Greco, Alisson Santana, y ellos buscaban jugadas, nunca tuvo juego el equipo de Milito, hasta que cruzamos el minuto 40 y Alisson se manda una jugada fantástica por la derecha, tiraron el flipper dentro del área y en ese momento, en el centro atrás, entra Paulinho y lo bate cruzado al arquero Brown. Fíjense ahí la habilidad a la hora de ingresar al área en un sector donde ya venían ganando, no traían mayores peligros porque siempre tiraron este tipo de jugadas. Y ahí cayó una verdadera caja fuerte en el piso del piso 10 sobre la cabeza y la moral de Central. Ya no le quedaba nada, ni siquiera el arresto de ir a buscar. Central perdió frente a un equipo superior que no jugó bien. Mineiro no jugó bien. Estuvo lejos de ser el equipo letal que había sido en otras fechas, pero bueno, jugó 4 partidos, ganó los 12. Central ahora se queda con 4. Si Central, atención con esto, si Central le gana a Caracas y Mineiro le gana a Peñarol, Central va a llegar con el empate a su favor, lo cual sería un premio enorme en la última fecha para una copa donde el canalla jugó bien con Peñarol, jugó bien el segundo tiempo con Mineiro, jugó pésimo con Caracas y ahí está el problema de puntos. No haberle ganado a Caracas, Peñarol le ganó y ahora dirimir fuerzas. ¿Qué es lo más difícil para Central? Jugar bien al fútbol. Este equipo que fue 142 días campeón vigente del fútbol argentino, fíjense cómo se diferenció de Estudiantes, que 145 días antes había sido campeón de la Copa Argentina. Central se relajó, se fueron de pretemporada más o menos igual, sin embargo uno nunca jugó a la altura del título que tenía y Estudiantes, si bien jugó mal el otro día la final, fue competitivo, está jugando también la Copa Libertadores, contando los porotitos, pero fue campeón. Una actuación a la altura del semestre de Central. Una lástima porque lo había aguantado hasta el final, una lástima porque Peñarol no jugó bien. Cuando Central un ratito del segundo tiempo acertó un poquito, le tiró 2 o 3 córner, no era difícil ganarle a este Mineiro. Pero siempre sabemos que el canalla juega mucho más contra sí mismo que contra los otros rivales. Vamos a ir entonces a los puntajes de este partido, que no hubo mucho por opinar, que fue monocorde, que Central falló donde falla casi siempre, que le cuesta la recuperación en el medio, que Malcorra no pudo manejar nunca los hilos, que ha perdido completamente la proyección en los marcadores de punta, pero esa es una cosa que entendemos porque hoy si te proyectabas, pagabas con billete grande, te daban vuelto. Hay decepción, hay desazón, pero no hay sorpresa. Central, insisto, lo decíamos la otra vez, el clásico, 20 minutos con Gimnasia, Peñarol, la derrota digna frente a River y la derrota orgullosa frente a Mineiro. Y después Central estuvo más cerca de ser un equipo que no tiene rumbo que de un equipo que sabe a dónde va. Vamos a ir a los puntajes entonces. Jorge Brown no acertó mucho al arco, no hubo grandes atajadas, le sacó esa a Paulinho en el primer tiempo, 4.50 para Brown. Damián Martínez, de los últimos partidos fue el que más recuperó,
Pero está claro, había muchos que tenían expectativas. Decía, a ver, Giglioni decía que Damián Martínez sin gente jugaba mejor. Bueno, en este partido de contexto pandémico, donde quiero aprovechar antes del puntaje de Martínez, porque ya hice 2 editoriales de este tipo, lo que hoy nos dolió a todos, ver el gigante así, esqueleto de multitud, verlo vacío, esqueleto de multitud lo decía Mario Benedetti, porque uno tuvo precisión, pero dejo que esa persona, califíquenlo como ustedes quieran, que tuvo precisión, es el producto de una conducta donde se ha hecho una cuestión romántica de la transgresión en la cancha. Yo voy a la cancha, me ubico donde quiero, me pongo en la platea que quiero, si viene un padre con sus hijos, lo prepoteo, total el tipo con los hijos no va a pelear, y si pelea, peleo, no hay ningún problema. Todos escupen, todos tiran algo. Esta es la constante del fútbol argentino. ¿Y cuál es el resultado? Se aleja la familia. El otro día alguien me dijo, ¿y para qué querés la familia en la cancha? ¿Cómo para qué quiero la familia en la cancha? Para que esté la familia de Central y para que sea el espectáculo que tiene que ser. Bueno, esto que le duele al hincha, y nos duele a todos, esperemos que sea mucho más efectivo, porque las multas económicas es como la plata del Estado y la de los clubes. Son de todo, pero no son de nadie. Entonces, aquí hubo un responsable, pero no es el único, porque a ese ya no va a entrar más a la cancha y se solucionó el problema. No, no, no. Aquí hay que cambiar la conducta de enorgullecerse, de venir a la cancha a faltarle el respeto al hincha, que es hincha del mismo equipo que vos, que le sacás la entrada, que te le parás adelante y el otro dice sentate, pero andate al Teatro del Círculo. Hay que restablecer la civilidad, que eso no tiene nada que ver con la pasión. Vuelvo a los puntajes. Damián Martínez un 4. Facundo Mayo jugó un buen partido. Jul se tiró siempre atrás, eso le favoreció las cosas. Y como les decía, Mineiro de Milito no jugó bien, trataron de entrar siempre tocando, un 5 para él. Carlos el Caníbal Quintana cumplió también. Por abajo no tuvieron problemas y los desestabilizaron como se desestabilizan todas las defensas, cuando la pelota va hacia atrás, el centro atrás, 5 para Quintana. Sandes venía ahí hasta que ingresó Alison Santana, le pegó una murga, un baile a Alison Santana, por ahí vino el gol, 3 para Sandes. Kevin Ortiz recuperó 2 o 3, pero a Ortiz lo pones a buscar la billetera que se te pierda a vos, te la encuentra. Y después se olvida dónde la dejó. Dice, vos sabés que te la encontré y te la volví a perder. Recupera y devuelve. Quita y devuelve. Un 3 para Ortiz. Jonathan Gómez le puso voluntad, se tiró al suelo, casi nunca pudo conducir al equipo. Un 4 para Jonathan Gómez. Tomás O'Connor. Les dije en los últimos partidos que ha jugado como volante por derecha que parece un colado en un cumpleaños de 15. Bueno, hoy directamente fue un colado que entró cansado a acompañar a un amigo. Se sentó a una mesa y se durmió al lado del cortinado, en un rincón. Nada de O'Connor, nada. Un 2 para él. Ignacio Malcorra corrió, trotó, pero pasó pelotas, no fue nunca desequilibrante, un 4 para él. Hamilton Campas fue el que más intentó en la primera etapa, fue el único disparo serio al arco desviado de Rosario Central, 4.50 para él. Y el escarbadiente Crouch Módica le puso esa pelota a Campas, ahí sumó un poquitito de puntaje. En el resto, Módica realmente dejó muchísimo, pero muchísimo que desear. 2.50 para Módica. Los que ingresaron, ingresaron en un equipo que desde que ellos ingresaron Central no jugó nada. Pero no por ellos, volvió a ser el formato de la primera etapa. Lautaro Giacone 4, Franco Ibarra un 4, Lovera 4, Cervera sin calificación y Coronel un 4. Miguel Ángel Russo un 3.50. Cuesta entender, porque hoy Central está bien, se dio el centro del ring, pero en la tratoría Michele Russo, ni siquiera el contraataque, Central hoy no jugó ni al contraataque, casi empata, la sacó baratísima, frente a un Mineiro reganable como jugó, miren lo que les digo, pero lo ganó bien. Y el árbitro, Piero Massa, un 5,
Las que perdonó se encargó de al rato, las que se equivocó, equivocarse para el otro lado, o sea que fue un arbitraje discreto pero ecuánime. Los destacados de Rosario Central, Facundo Mayo y Quintana, más por las fallas de juego que tuvieron los jugadores del Mineiro de meterse siempre en el embudo que por virtudes propias. Mayo con un 5, Quintana con un 5, los destacados de un Central que fue más de lo mismo de lo que ha sido en este semestre. Por eso la esperanza está viva, hay que ganarle a Caracas, que Mineiro le gana a Peñarol y puede pasar con un empate en Montevideo. Puede ganar en Montevideo también. Todo puede pasar con Central, siempre y cuando empiece a jugar. Es como la fábula de la liebre y la tortuga. ¿Arranca o no arranca? A esta altura, hoy, arrancando Mayo, Central todavía no arrancó. Quintana y Mayo, justamente, los dos mejores con un 5.